filosofía existencial aplicada a la terapia, es decir, de la terapia existencial, sino que ahora en el Círculo de Estudios de Terapia Existencial hemos empezado todo un movimiento formado por Jack inicialmente, en donde ya hay toda una propuesta de la Escuela Mexicana de Terapia Existencial que tú has iniciado y creo que sí. O reconstrucción, y lo que me viene más rápido es para jugar, básicamente para entrar en un asunto juguetón hacia las, entre comillas, estructuras que hemos creído que tiene nuestra existencia, para animarnos a desmitificar, animarnos a pensar menos rígidamente, animarnos incluso a jugar con significados distintos. Ese es uno de los sentidos importantes justo de Derrida, que es el filósofo que mencionaba Beca, es animémonos a volver a empezar, atrevámonos a cuestionar los significados, atrevámonos a cuestionar nuestras certezas, atrevámonos a ir un paso más allá de lo que hemos considerado dado, hecho, y preguntémonos cómo sería si fuera diferente. ¿Cómo sería si nos atreviéramos a pensarlo de nuevo? Entonces, para mí la deconstrucción es una invitación a jugar, una invitación a reconstruir, porque no podemos evitar reconstruir, pero como bien decía Beca, y una vez reconstruidos, deconstruyamos de nuevo, para seguir jugando con esta constante apertura de posibilidades, apertura de significados. Eso, de alguna manera, nos resta un poco la omnipotencia, nos resta un poco la idea de que la vamos a poder siempre y la vamos a poder con todas. Por un lado puede ser un golpe terrible a nuestro narcisismo, que queremos llegar a la verdad absoluta, que queremos saber siempre exactamente cómo va a ser la cosa, pero por otro es una gran invitación a la libertad, una gran invitación a la humildad, a enfrentarnos a la vida reconociendo que realmente no sabemos de qué se trata, reconociendo que realmente no sé cuáles son las estructuras fijas, porque siempre son estructuras que pueden renovarse, reinventarse, deconstruirse. Quiero compartirles una imagen que para mí es la imagen de la deconstrucción, ¿no? Es una imagen de un pintor francés, ¿no? Que a mí me encanta este pintor. Es René Magritte, probablemente se acuerdan de ese pintor porque es famoso por unos rostros con manzanas en la cabeza y sombreros de bombín, etc. Pero tal vez recuerdan esta imagen. ¿La habrán visto alguna vez? ¿Se acuerdan? Eso, fíjense, es fantástico, porque normalmente vemos la imagen y lo que decimos de inmediato es la pipa, ¿no? Eso, vemos la imagen y nuestra mente de inmediato cierra nuestro pensamiento y dice, pipa, es una pipa. Pero fíjense, este hombre nos dijo rápidamente, puso un letrero abajo que dice, esto no es una pipa. Cuando Magritte le agrega ese letrero, está invitándonos a deconstruir. Te dice, nuestro cerebro se cierra a un solo significado, pipa. Pero ¿y si no es una pipa? Nuestro cerebro empieza a jugar con posibles significados. Gracias. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué papel juega el otro en los procesos de construcción, de deconstrucción y reconstrucción? Entonces me toca contestar. Desde eso es una pregunta que me parece que el otro durante mucho tiempo había sido negado de los enfoques de psicoterapia, de psicología, de psicoanálisis, ¿no? Y no se contemplaba la naturaleza ecológica de la fabricación de un ser humano. El otro siempre está presente. Es algo que estamos descubriendo a nivel ecológico, ¿no? Que el entorno siempre está, y a nivel humano, que estamos todos
como fruto de una intersubjetividad permanente. No solo una intersubjetividad humana. Hay muchos autores humana. Yo hablaría de una intersubjetividad a muchos niveles, La naturaleza interviene en la construcción y reconstrucción, los otros, por supuesto, todo el tiempo, y es algo que hay que ponerle mucha atención a muchos niveles. O sea, el estar en el mundo es estar con un entorno. Eso puede ser muy mala noticia para como decía Jackie acerca del narcisismo. Picasso se hizo pintor gracias a su entorno. Sí, no podemos negar la grandeza de las pinceladas de Picasso, de su genio, pero podemos añadirle a esa grandeza la grandeza de un entorno que supo acoger, que supo ver en esta obra la obra de un genio. Entonces, la genialidad se encuentra en el entorno, tanto en el entorno como en la persona. Si lo pasamos a nivel de nuestros sufrimientos y nuestros dolores y nuestros traumas, es muy difícil que tengamos estas situaciones sin una intervención del otro o sin la falta de intervención del otro. Pensando cómo están viviendo hoy los niños que tienen mamás que pasan su tiempo mirando más su iPhone que su bebé. Eso va a construir algo que habrá que deconstruir. O sea, podríamos fácilmente habituarnos en el mundo de hoy a una ausencia de mirada del otro. O sea, el otro interviene en eso y es algo que hay que considerar con mucha atención. Y la ausencia del otro o la presencia del otro construye y reconstruye formas. Me puedo defender de un entorno que me mira demasiado, de la misma manera que me puedo construir y defender de un entorno que me mira demasiado poco. Puedo creer que no necesito la mirada de los demás. Los que somos aquí, los panelistas, evidentemente necesitamos su mirada. Existimos porque ustedes están aquí. Yo no me veo haciendo la misma conversación, y eso que nos juntamos casi cada semana los 3 y a veces 4, si no vamos a tener la misma conversación, no voy a hablar de la misma manera, no hablo así cuando estoy solo con ustedes. Entonces el otro es todo el tiempo presente, pero cuando hablamos del otro, hay que entender bien que el otro no es solo el otro humano. O sea, yo estoy muy particularmente sensible en cómo se construyeron las religiones en el mundo. Hay religiones a donde no había maíz, entonces no había por qué tener dioses del maíz. El entorno natural implicaba que se creara un dios del maíz. Pensaba que creo que cualquier significado al que podamos llegar, de entrada es un significado que fue construido con los otros. O sea, no hay ningún significado que pueda tener Rebeca, incluso sobre mí misma, al que yo haya podido arribar sola. Cualquier cosa que diga, por ejemplo, de mí, necesita la confirmación de alguien que me rodea. Cualquier cosa que diga del mundo, de los otros, pues sí, necesariamente es más bien como una co-construcción de nuestros significados. Entonces, un poco desde la mirada existencial, consideramos que cualquier proceso es relacional. Esto significa que yo no puedo arribar a nada en soledad. Entonces, de entrada, ahí está la presencia del otro, en cualquiera de mis formas de significar. Ahora, si entro en un proceso de cuestionamiento de mis significados, de mis creencias, de mis valores, de mis ideas, tampoco es un proceso que hago en soledad, porque puedo pensar, como ahora yo, Rebeca, voy a empezar a cuestionar todo lo que he dado por hecho, ¿no? Todas aquellas ideas sobre las que he construido mi vida, o las ideas, incluso las más propias, las que creo que tienen que ver conmigo, con lo que soy, incluso ahí está presente el otro. ¿Por qué? Porque necesariamente necesito contrastar mis significados con los otros. Cualquier sentido surge por contraste también de los sentidos del otro. Y ahí yo también pensaba un poco en
en el rol, por ejemplo, de los terapeutas. Pensaba en mí, en la importancia de Rebeca como terapeuta cuando estoy frente al otro y al momento de empezar con el otro, todo este proceso de empezar a ir cuestionando, deconstruyendo todos estos significados, cómo hay que tener mucho cuidado de no fácilmente imponerle mis significados al otro, de la facilidad que tenemos de poder colonizar al otro con nuestros significados y decirle, este es el correcto, este es el bueno, este es al que hay que llegar. Y pensaba no solo como terapeuta, porque ahí es como muy fácil, tenemos como mucho poder y la posibilidad de decir, estás cambiando ese significado, te estás reinventando, pues hay que reinventarse para desarrollarse de tal forma, o para vivir mejor. ¿Y qué fregados es eso de vivir mejor? Pues lo que yo creo que es vivir mejor es esto, y tómala, ahí está, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado de eso que estamos haciendo entre nosotros al estar reinventando y cuestionando nuestros significados. De repente tratamos como hay como verdades escondidas que le seguimos como tratando de imponer al otro. Entonces, por un lado, reconocer que sí, no me puedo quitar la influencia del otro y tampoco puedo evitar influir en el otro, en la forma en la que el otro va reconstruyendo sus significados, en la forma en la que el otro incluso deconstruye, pero creo que si puedo mirar un poco que es inevitable mi impacto, pues tal vez ese impacto al menos no lo colonice por completo. No lo sé, pero pensaba que tal vez esté esa posibilidad. Siguiendo un poco, fíjense, con la idea de este pensador que les mencionaba, Beca, de Derrida, que es uno de los pioneros en el concepto de la deconstrucción, él menciona que el otro es la diferencia. Es decir, todo aquello que es diferente para mí es lo que le podemos nombrar lo otro, la otredad, lo que reconozco como distinto o diferente. Entonces en eso me gusta lo que decía aquí Pierre hace rato, de no pensar el otro únicamente humano, sino pensar el otro en términos generales, porque es todo lo que reconozco como distinto de mí. Y todo lo que es distinto de mí, como ya decía también Alejandro y Beca, de alguna manera es lo que me invita a cuestionarme, me invita a hacerme preguntas. Y pensando específicamente en el otro persona, es que a mí esta historia me encanta, que es una historia de un pensador también francés que se llama Jean-Paul Sartre, y él decía, fíjense qué interesante, que vamos por la vida jugando el juego de la medusa. ¿Se acuerdan de la medusa? Este personaje de la mitología griega que tenía serpientes en vez de cabellos y que cuando nos miraba a los ojos nos petrificaba, nos convertía en piedra. ¿Por qué Jean-Paul Sartre usa esta metáfora? Dice, porque cuando vamos en la vida por ahí conociendo a otras personas, hacemos eso, los petrificamos. Y entonces yo conozco a Alejandro y yo sé que Alejandro es una persona inteligente, es una persona serena, y me digo, Alejandro es una persona inteligente y serena. Y empiezo a esperar y de cierta forma a exigirle que siempre sea inteligente, que siempre sea sereno. Y si en algún momento Alejandro sale con algo no muy inteligente, entonces puedo decir, Alejandro, ¿pero qué te pasó? ¿No? Si tú no eres así, ¿no? Porque empiezo a exigirle que siempre sea la misma persona, como si fuera una estatua, como si lo hubiera petrificado. Y hacemos eso unos con otros todo el tiempo, y lo hacen los demás también conmigo. Este otro, entonces, dice Jean-Paul Sartre, es una invitación constante al conflicto. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, Alejandro no va a ser algo sereno. Quizá inteligente siempre, porque esa todavía no le he captado alguna, ¿no? Pero en una de esas, ¿no? Tarde o temprano los demás van a hacer algo distinto a lo que estamos esperando que hagan. Tarde o temprano yo voy a hacer algo distinto de lo que los demás están esperando que yo haga. Me voy a comportar de una manera diferente. En ese momento, la diferencia se vuelve evidente. El otro emerge frente a nuestros ojos con toda su fuerza. Y esa otredad nos invita a cuestionarnos y a reinventar la manera de relacionarnos. Eso puede ser muy interesante.
Tercera pregunta. Yo soy sereno. Soy sereno. ¿Qué papel juega el otro, no? Sí. Ya. En el paradigma mecanicista de la Ilustración, por ahí del siglo XVIII, los seres humanos somos entidades aisladas y autosuficientes. De ahí se va creando un concepto de un yo unipersonal, de un yo inmundo, de un yo separado del mundo, de un yo divorciado del mundo. Esto es, digamos, el paradigma que se genera en la época del siglo de las luces, en la época de la Ilustración. Algunos siglos más tarde, Heidegger va a decir que el ser humano es siempre un ser existiendo en un lugar, un ser existiendo en un lugar, y de hecho va a acuñar una palabra nueva en alemán, que va a ser Dasein. Son dos palabras que significan justamente ser en el mundo como una sola palabra, en donde ser como existir, es decir, la palabra, el significado, la variable tiempo, ser, de existir, está inevitablemente relacionada con el mundo, que es la variable espacio. Más tarde todavía, Kenneth Gergen, que es uno de los creadores del construccionismo social en el posmodernismo, va a acuñar una frase muy importante, que es que la relación precede al yo. La relación precede al yo. Es decir, que el yo está integrado, está creado por el conjunto de roles y de relaciones que tiene, y desde ahí se va creando esto que hoy llamamos yo. Es decir, que el yo es relacional. El yo autosuficiente, el yo separado, ese no existe. El yo es siempre relacional. Es decir, yo soy mi existencia desplegándose todo el tiempo. Yo soy mi existencia siempre en el mundo. En este instante estoy aquí. Y todos ustedes son mi mundo. Y me estoy constantemente transformando. Mundo significa, en este caso, el otro, lo otro y yo mismo. O sea, el otro no es nada más el otro persona, sino lo otro, universo, etcétera, y yo mismo. Si eso lo aterrizamos en el tema del seminario, en el tema del congreso, construyo, deconstruyo, reconstruyo, etcétera, siempre e inevitablemente en relación con lo otro, con el otro y conmigo mismo. Ahora sí, perdón, Alejandro. Tercera pregunta, entonces, ¿qué es lo que se desconstruye y se reconstruye o construye? Creo que de lo que estamos hablando, porque podemos construir muchas cosas. Ahorita estaba pensando, construimos edificios, el edificio en el que estamos ahora, pero pensaba que en particular, como lo había reflexionado, es en la posibilidad que tenemos de construir absolutamente todos nuestros significados. Me viene esta frase que decía Nietzsche, que no hay hechos, que lo único que hay son interpretaciones de los hechos. Y si podemos
deconstruir absolutamente todas nuestras interpretaciones, absolutamente todos nuestros significados, pues realmente estamos hablando de algo bastante amplio. Y además, si entendemos que esos significados son los que nos sostienen, pues entonces es, creo, un tema importante. Ahora, claro que considero que hay aspectos absolutamente fijos, inamovibles, no jamás negaría el hecho de la materia física, de que hay algo ahí, etcétera, pero al final lo que importa es el significado que yo le aporto al mundo, que yo le aporto a los otros, el significado que yo me aporto a mí, y frente a eso, creo que esos significados siempre tienen, aunque sea una pequeña parte de posibilidad de estar de abertura, de posibilidad de ser reinterpretados. Incluso hay ocasiones en donde hay muchos significados que no queremos que cambien. Hay significados que queremos que se mantengan bien firmes, ciertas ideas, ciertas creencias que nos sostienen, y de repente sucede algo inesperado que modifica eso que creíamos tan cierto, y eso cuesta mucho trabajo. Entonces, creo que el darnos cuenta que absolutamente toda la forma de mirar el mundo es una interpretación que voy haciendo, y que si lo estoy interpretando podría ser de esa manera. Si no hay una verdad, entonces todo puede ser de otra manera, desde mis ojos, desde mi mirada, por supuesto siempre co-construida en relación. Ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que decían antes. Entonces desde ahí, híjole, pues la experiencia y la sensación creo que es de tremenda angustia un poco. Es como reconocer la incertidumbre que hay en el hecho de que nuestros significados no estén cerrados. Es decir, los significados no son fijos, no están determinados. Ni siquiera lo que Rebeca piensa de Rebeca está fijo. Las implicaciones son tremendas. Entonces, reconocer esto y sostenernos ahí, creo que no es tarea fácil. Creo que es una invitación para de vez en cuando decir, híjole, vale la pena, porque definitivamente creo que hay algo valioso en el cuestionamiento de aquello que hemos dejado como muy fijo, pero reconociendo esta parte de decir, al menos si es así, no sé qué opinen ustedes, pero al menos si es así, si hay posibilidad en serio de deconstruir todos nuestros significados, todas nuestras creencias, todos nuestros valores, eso nos sostiene. Eso hace que seamos quienes somos, eso hace que nos relacionemos de una forma o de otra, etcétera. Entonces, bueno, estamos diciendo que la existencia es abierta, ¿no? Sumando un poco a lo que ya compartieron mis compañeros y compañeras de la mesa, me parece que algo que construimos son imágenes. Construyo una imagen del mundo. Me voy dando una idea de cómo creo que es el mundo, cómo creo que es la realidad. Construyo una imagen también del otro. Tengo una idea de cómo son los otros, cómo son las personas con las que me relaciono, cómo son los hombres, cómo son las mujeres, cómo son los franceses, etcétera, etcétera, ¿no? Y también me voy haciendo una imagen incluso de mí mismo, ¿no? Voy construyendo una idea sobre quién soy. Y entonces eso es justo la invitación de la deconstrucción. Podemos deconstruir justo estas imágenes, justo lo que pienso sobre el mundo, lo que pienso sobre la realidad, justo lo que pienso sobre los otros, ¿no? Sobre los otros en particular o sobre los otros de manera más genérica, pero también lo que pienso sobre mí mismo o sobre mí misma. Entonces, puedo constantemente deconstruir, que significa, de nuevo, hacerme preguntas. No quedarme fijo en una sola idea, no quedarme cerrado a que se trata de una pipa, sino abrirme a todas las infinitas posibilidades de qué trata esto con lo que estamos vinculándonos y relacionándonos. Entonces, algo que Derrida, por ejemplo, decía propiamente, tiene una frase que me gusta muchísimo y que viene a decir justo que lo que deconstruimos es el orden causal, lógico y lineal que creemos que tiene la vida. Porque cuando deconstruyo o cuando cuestiono el orden causal, lineal y lógico que tiene, y espacio lógico, ¿no?, que tiene la vida, en ese momento me estoy dando la oportunidad de pensarlo todo
de una manera distinta y de decirle adiós al determinismo. Eso, aunque puede ser por un lado profundamente angustiante, también puede ser profundamente liberador. Profundamente liberador el grito que nos dice: podemos reinventar la imagen de nuestro México, podemos reinventar nuestro gobierno, podemos reinventar la manera como nos relacionamos en pareja, podemos reinventar la manera como nos vemos a nosotras o a nosotros mismos. Es posible. Este es justo el grito de la deconstrucción. Y entonces voy a terminar con la frase de Derrida, porque no la he dicho aún. La frase de Derrida es que se deconstruye lo posible para invitarnos a pensar en lo imposible, ¿no? La frase me parece genial, se la repito porque esa es para tuitearla, ¿no? Para ponerla en el Facebook, ¿no? Se deconstruye lo posible para invitarnos a pensar en lo imposible. Ay, es la tercera pregunta. Ay, qué rápido. Sí, No, pues es la tercera, ¿no? Me toca. Ya estamos deconstruidos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Eh? ¿Responder la 3? ¿No hemos empezado a responder la 3? ¿Ya respondieron la 3? Eso me pasa por juntarme con gente de otras generaciones. No nos entendemos. Están en otro tiempo. Entonces, ¿qué se deconstruye? ¿Qué se deconstruye? ¿Qué se reconstruye?